Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de química. Estudiaremos en esta ocasión el balanceo de ecuaciones por redox. Para resolver ecuaciones por redox, tenemos que encontrar en este tipo de ecuaciones o en este tipo de balanceo tanto el elemento que se oxida como el elemento que se reduce. Cuando un elemento se oxida es porque ha perdido electrones. Cuando un elemento se reduce es porque ha ganado electrones. Al igual que en los balanceos anteriores estudiados, cada uno de ellos presenta sus propios pasos, como en el caso del óxido de reducción. Paso número 1. Se escribe la ecuación química sin balancear. Tenemos la ecuación acá, en la cual tenemos plata, ácido nítrico, nitrato de plata, dióxido de nitrógeno y agua. Esta doble flecha indica que esta ecuación es de tipo reversible. Eso quiere decir que se puede dar en ambos lados de la ecuación. Paso número 2. En el paso número 2 encontraremos tres fases. La primera es determinar el número de oxidación de cada átomo que aparece en la reacción. Y lo tenemos acá presente. Cuando tenemos un elemento o una sustancia simple, y esa es una regla del cálculo del número de oxidación, sabemos que la sustancia va a equivaler a un número de oxidación igual a 0, por lo que la plata equivale a 0. El ácido nítrico presenta acá los siguientes números de oxidación: hidrógeno con un número de oxidación de más 1 y oxígeno con un número de oxidación menos 2. El nitrógeno, por poseer varios números de oxidación, habrá que calcular cuál es el número de oxidación que éste va a aplicar. Por lo que decimos 1 más X, este 1 lo sacamos del hidrógeno. Cada uno de los elementos contiene su propio subíndice, el cual multiplicaremos con el número de oxidación, por lo que decimos 1 por 1 es 1. 1 por X, X, menos 2 por 3, igual a 0, porque estamos hablando de una sustancia neutra. Menos 2 por 3 me da menos 6, más 5 me da menos 5, igual a 0. El menos 5 acá está restando, por lo tanto pasará al otro lado de la ecuación a sumar, por lo que decimos que es más 5. Y el nitrógeno ocupa un número de oxidación igual a más 5. Tenemos acá el nitrato de plata. Este compuesto es bastante parecido a este, con la diferencia de que aquí hay hidrógeno y aquí hay plata. El procedimiento es exactamente el mismo que el ácido nítrico. Dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno me baso en el oxígeno, que ya conozco su número de oxidación, pero no conozco el número de oxidación del nitrógeno, por lo que lo voy a calcular. Y decimos X, porque sería 1 por XX, y menos 2 por 2. Cuando multiplico menos 2 por 2, me da un valor de menos 4. Si el 4 está restando en este extremo de la ecuación, pasará al otro lado a sumar, por lo que X equivale a más 4 y el nitrógeno tendrá un número de oxidación igual a más 4. Tengo ahora el agua. El agua ya tengo sus números de oxidación, tanto del hidrógeno como del oxígeno. El hidrógeno será más 1 y el oxígeno equivale a menos 2, por lo que al hacer la multiplicación y luego la suma, esto equivale a 0. En esta segunda fase se identificarán aquellos elementos cuyos números de oxidación han cambiado, por lo que de la ecuación original tenemos que los elementos que han cambiado son la plata y el nitrógeno. La plata cambió de 0 a más 1 en el nitrato de plata. El nitrógeno que presente en el ácido nítrico cambió de más 5 a más 4 que se encuentra en el dióxido de nitrógeno. Pero ¿cómo saber cuándo el elemento se oxida y cuándo es que se reduce? Para ello, haremos uso de esta regla métrica en la cual me permite identificar si el desplazamiento o la flecha se da de izquierda a derecha, entonces diremos que el elemento se oxida, por lo que pierde electrones. Si la flecha se dirige de derecha a izquierda, entonces diremos que el elemento se reduce, por lo que ganará electrones. Veamos en nuestros ejemplos. La plata pasó de 0 a más 1, de 0
pasó a más 1. El desplazamiento que se dio fue de izquierda a derecha, por lo que el elemento que se oxida será la plata y esta pierde electrones. ¿Qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno pasó de más 5 a más 4. De más 5 pasó a más 4. Quiere decir que el desplazamiento se dio de derecha a izquierda. Es así como identificamos cuáles son los elementos que se reducen y cuáles son los elementos que se oxidan. Siguiente fase siempre del paso número 2. Aquí vamos a identificar las cantidades de electrones que se han perdido con las cantidades de electrones que se han ganado. Entonces tenemos lo siguiente, siempre basándonos en nuestra regla métrica. Plata, que es el elemento que se oxida, es decir, que pierde electrones, pasó de 0 a más 1. ¿Cuánto es el espacio que existe entre 0 y 1? Solamente es 1. Por lo tanto, la plata perdió un electrón. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno pasa de más 5 a más 4. ¿Cuánto es el espacio que hay entre más 5 y más 4? Solamente es un espacio, por lo que el nitrógeno gana un electrón. Cuando un elemento pierde electrones, lo vamos a identificar y a posicionar en los productos. Cuando un elemento gana electrones, los vamos a posicionar en los reactivos, por lo que plata pierde un electrón y nitrógeno gana un electrón. Paso número 3. En este paso vamos a equilibrar las cantidades de átomos de los elementos que tenemos en la ecuación, sobre todo los elementos que estamos en estudio, como son la plata, que es la que se oxida, y el nitrógeno, que es el que se reduce. Y verificamos que tanto la plata como el nitrógeno están balanceados, quiere decir que existe un átomo de plata en los reactivos, un átomo de plata en los productos, un átomo de nitrógeno en los reactivos, un átomo de nitrógeno en los productos. Paso número 4. Se iguala el número de electrones perdidos con el número de electrones ganados. Entonces tenemos lo siguiente. Si la plata perdió un electrón, este 1 que perdió la plata se lo multiplicaré a la ecuación del nitrógeno. Si el nitrógeno ha ganado un electrón, entonces este 1 se lo multiplicaré a la plata. Fíjate bien, lo que hacemos acá es una inversión de cantidades de electrones. Si aquí tuviésemos 2 electrones, pues los 2 se lo multiplicamos a la segunda ecuación. Si aquí tuviésemos 3 electrones, entonces estos 3 los multiplicamos a la primera ecuación. Muy bien, sin perder de vista que la plata es la reacción de oxidación y el nitrógeno es la reacción de reducción. Muy bien. Tenemos acá con qué multiplicar todos estos términos y si tú te fijas los colocamos entre paréntesis. Y tenemos 1 por un átomo de plata, un átomo de plata. 1 por una molécula de ácido nítrico, una molécula de ácido nítrico. 1 por una molécula de nitrato de plata, una molécula de nitrato de plata. Y 1 por un electrón que se pierde, un electrón que se pierde. Segunda ecuación. 1 por una molécula de ácido nítrico, una molécula de ácido nítrico. 1 por un electrón que ganó, un electrón que ganó. 1 por una molécula de dióxido de nitrógeno, una molécula de dióxido de nitrógeno. Y tenemos acá el resultado de esta multiplicación. Ecuaciones parciales, es decir, haremos un proceso matemático. Dos ecuaciones parciales se suman como ecuaciones algebraicas ordinarias, donde la flecha funciona como una señal de igualdad. Las ecuaciones parciales se suman de manera que en un lado estén todos los reactivos y en el otro lado estarán todos los productos. Por lo que decimos, plata, no tengo con quién sumar, solo la bajo. Una molécula de ácido nítrico más una molécula de ácido nítrico, obtengo 2 moléculas de ácido nítrico. Una molécula de nitrato de plata, automáticamente lo bajo porque no tengo con quién multiplicar. Al igual que el dióxido de nitrógeno, únicamente lo bajo porque no tengo con quién multiplicar. Elimino las cantidades de electrones que se ganaron y se perdieron en las ecuaciones porque es la misma cantidad y eso es lo que se pretende.
Ahora balanceamos la ecuación química como que estuviéramos en el método del tanteo e igualamos los términos para verificar que la ecuación está balanceada y mediante esta expresión identificamos que cada uno de los elementos están balanceados. Muy bien, hemos aprendido el tercer método de balanceo de ecuaciones. Gracias por tu atención.